Saben, nosotros no creemos que Jesús es Dios porque es algo que inventamos o algo que alguien inventó por ahí. Creemos que Jesús es Dios porque Él dijo que era Dios. Y al decirlo lo acusaron de blasfemo y se burlaron de Él. Lo golpearon, lo trajeron a juicio y lo mataron. Y es sorprendente cómo es que cuando Dios viene al mundo, la gente religiosa lo mata. La gente que supuestamente lo debería de haber estado esperando y recibir de la mejor manera, lo asesina. Y por eso la Biblia dice que no tenemos un Salvador que no simpatiza con nuestras debilidades. Porque Jesús ha estado en esa clase de situaciones. Él entiende, él se puede relacionar porque Él ha estado ahí. ¿Y por qué? Porque Él estaría dispuesto a sufrir de esta manera. ¿Cuál fue su motivación? Para ello quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias en Marcos capítulo 15. Mientras terminamos nuestra serie que se llama El verdadero Jesús, viendo el tema que se llama la motivación del Jesús verdadero. ¿Cuál era su motivación? ¿Por qué Jesús se comprometió de tal manera a su misión? Bueno, déjame responderte. El compromiso del Jesús verdadero es motivado por amor. Jesús nos amó. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Él vino a entregarse como un regalo, porque la motivación del Jesús verdadero fue su amor. La primera motivación de Jesús fue amar al Padre. Que no se nos olvide, por amor a su nombre. La motivación del Jesús verdadero fue amar a todos aquellos que han sido creados de acuerdo a la imagen y semejanza de Él. Y amor era su mensaje. El amor fue su motivación para tratar con compasión a aquellos que estaban atribulados, que tenían dificultades, que estaban enfermos. Amor fue la motivación del Señor para reprobar, para enfrentar a aquellos falsos que estaban engañados, que estaban ciegos por su egoísmo. Y el amor fue su motivación para enfrentar el juicio. Después de que arrestaron al Señor Jesucristo de una manera ilegal, los falsos líderes religiosos trajeron a Jesús frente a las autoridades a un juicio. Y mira lo que dice el versículo 1: tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, todos los religiosos ahí estaban, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Es una locura que cuando Dios viene a este mundo, lo ponen a juicio. Y nuestro humilde Salvador, cuando hace su aparición en la escena de la historia de la humanidad, es juzgado. Y fue juzgado por decir la verdad, fue juzgado por decir que Él era divino, fue juzgado por decir que éramos pecadores en necesidad de un Salvador. Y la gente de su tiempo, desde luego, pues estaba inconforme, no le gustó. Como tampoco nos gusta ahora en nuestros tiempos. Tampoco es algo muy atractivo para nosotros escuchar la verdad. Y por esa razón lo pusieron a juicio. Pero Él es el juez, no nosotros.
Él es el Dios justo. Él es el que sabe de justicia, no nosotros. Y la realidad, mis hermanos, mis amigos, es de que de la misma manera que aquellas personas estaban actuando frente al Señor, muchos de nosotros actuamos en nuestros tiempos. Juzgamos a Jesús. Lo cuestionamos todo el tiempo. Si es Dios, si es su sacrificio suficiente para salvar, si de verdad es una figura histórica. Cuestionamos, juzgamos, llegamos a decir que era un loco, que era un esquizofrénico, y entonces nos ponemos en la misma categoría de aquellos que trajeron a Jesús frente a Pilato, el gobernador de Israel. Y durante ese juicio, Pilato no encontró nada malo con Jesús, no había nada malo con él. Incluso él trató de liberarlo, y mira de la manera como lo hizo. El versículo 9 que dice: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato. Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús. ¿Por qué? Por envidia. Él quería liberar al Señor porque él se había dado cuenta que los líderes religiosos habían traído al Señor Jesús delante de él porque estaban envidiosos, porque estaban celosos de su popularidad. Y es muy triste que aún una persona tan poco religiosa como Pilato percibiera el egoísmo, el interés personal que estos falsos pastores tenían. Y es que el problema de estos hombres es que tenían un ego muy grande. Tenían un ego muy grande. Tenían temor de perder la posición que tenían de autoridad religiosa en la sociedad. Y su única motivación era sacar ventaja, era tomar ventaja, era tener poder, era tener riquezas, era estar en una posición más elevada que los demás. Por el otro lado, nuestro Señor Jesucristo siempre fue motivado por amor. Todo lo contrario. Aun cuando estaba enfrentando este juicio completamente injusto, Él se humilló a sí mismo y permaneció en silencio mientras falsamente le levantaban acusaciones. Y lo único que hizo en ese juicio fue afirmar, fue confirmar cuando le preguntaron si él era el rey de los judíos. Pero no se puso a alegar con ellos, no se puso a pelear. Y créeme, él hubiera podido, pero decidió no hacerlo. Entonces necesitamos aprender del Jesús verdadero. Necesitamos ser más como Él y menos como los líderes religiosos de su tiempo. El amor era la motivación del Jesús verdadero cuando enfrentó juicio, y el amor fue su motivación para enfrentar la crucifixión. Puesto que Pilato no encontró nada malo con Jesús, él quería liberarlo. Pero los líderes religiosos persuadieron a todo el pueblo, a toda la gente, para que le pidiera a Pilato que en lugar de soltar a Jesús, liberaran a un criminal que estaba prisionero, que se llamaba Barrabás. Y cuando Pilato les pregunta, ¿qué haría entonces con Jesús?, mira la manera como responden. ¡Crucifícalo!, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: ¡crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Entonces fue amor lo que lo puso en la cruz. Y fue amor lo que lo mantuvo también ahí. Por amor Él cargó con nuestra vergüenza.
Por amor, Él sufrió física y espiritualmente. Y mientras Él estaba en la cruz, la gente demandaba un milagro. Mira lo que decían: que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. ¿De verdad? Estaban pidiendo por un milagro sobrenatural de parte de Jesús para creer en Él. Si durante todo su ministerio fue lo que estaba haciendo constantemente. Pero a ellos no les importaba la evidencia. Ellos eran escépticos. De la misma manera que los escépticos de nuestros días, lo único que querían ellos era más evidencia, porque eran incapaces de percibir, pues estaban ciegos espiritualmente. Y en el primer Viernes Santo, la multitud demandaba una señal de parte de Jesús, porque estaban ciegos a la maravilla, al milagro del amor. No lo podían ver. No tenía sentido para ellos que alguien que hacía tan tremendos milagros como resucitar inclusive a los muertos, no se pudiera salvar a sí mismo. No lo podían entender. Pero Jesús entregó su vida por ellos. Jesús entregó su vida por nosotros. Y el amor fue su motivación. El amor fue la motivación del Jesús verdadero para enfrentar el juicio. El amor fue la motivación del Jesús verdadero para enfrentar la crucifixión. Y el amor fue su motivación para enfrentar la ira de Dios. Déjame leer a partir del versículo 33. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó con voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por 3 horas Dios trajo todo su castigo sobre la segunda persona de la Trinidad, sobre el Hijo. Y en caso de que te preguntes, detrás de esa oscuridad estaba Dios. No era Satanás. Fue Dios que trajo todo el infierno sobre el Hijo. Fue Dios el que trajo todo el juicio sobre el Hijo. Y durante esas 3 horas, Él cargó con los pecados de la humanidad. Él cargó con nuestros pecados, cada uno de ellos. Y durante esas 3 horas Él se convirtió en pecado por nosotros. Por esas 3 horas Él tomó nuestro lugar. Y a las 3 de la tarde todo se acabó. Dijo en arameo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque así se sintió Él, abandonado. Y por esas 3 horas Dios el Padre estuvo trayendo su castigo sobre Él. Un castigo sin ninguna compasión. Por esas 3 horas Jesús sufrió
todo lo que es el infierno, todo lo que es la ira de Dios, todo el juicio de Dios sin ninguna compasión. Y de hecho, esta es la única ocasión en el Nuevo Testamento en la que Jesús se dirige a Dios sin llamarle Padre. En todas las demás ocasiones, Él se dirige a Dios como el Padre. Aquí Él lo siente tan distante que le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió en esas 3 horas la ausencia del Padre. Y a pesar del tremendo dolor, Él gritó a toda voz, preguntándose dónde estaba el Padre en el momento en que más lo necesitaba. Versículo 37. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Ahora el Evangelio de Juan nos enseña que las últimas palabras de Jesús fueron: consumado es, ha sido terminado. Y si eso es lo que el Señor gritó en este último respiro, lo hizo porque Él quería que toda la gente a su alrededor se diera cuenta que Él estaba cumpliendo con su compromiso delante del Padre. Y luego agachó su cabeza y entregó su espíritu. Y lo que sucede después es bien sorprendente. Mira el versículo 38. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo. Inmediatamente cuando el Señor muere, esto es lo que sucede y es muy importante. Este es un detalle muy importante porque esta cortina simbolizaba que el pecador está completamente separado de Dios. Pero en el momento en el que Jesús cumple con su compromiso, en ese preciso momento que Jesús muere, la cortina del templo se parte en 2, iniciando el nuevo pacto de salvación. Y es bien sorprendente que cuando esto sucede, cuando se quebra, cuando se parte en 2 la cortina del templo, la primera persona en creer que Jesús es el Hijo de Dios fue un soldado romano. Sí, escuchaste bien, no fue un judío, fue un soldado romano, fue un gentil. Mira lo que dice el versículo 39. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esto es importante porque hace evidente que Jesús pagó completamente el castigo que todos aquellos que habrían de creer en Él deberían de haber pagado, gentiles y judíos por igual. Y oficialmente a las 3 de la tarde de ese Viernes Santo, el viejo pacto fue abolido. Porque ahora el perfecto sacrificio había sido ofrecido. Ese sacrificio fue Jesús. Y amor fue la motivación de Jesús para enfrentar la ira de Dios en nuestro lugar. Como resultado, el amoroso sacrificio del Jesús verdadero restaura la condición de nuestra relación con Él. Aquí es donde tenemos que recordar un poquito todo lo que hemos visto. Durante nuestro estudio del Evangelio de Marcos nos hemos dado cuenta de diferentes tipos de relaciones que nuestro Señor que tenía con las personas. Algunas de estas relaciones eran muy buenas, algunas eran muy malas, pero aún las mejores relaciones que el Señor tenía con algunas personas estaban fallando en el momento en el que Él estaba muriendo.
De acuerdo al Evangelio de Juan, al mediodía, cuando todo inició, cuando el Señor fue colgado en esa cruz, fue clavado en esa cruz, un grupo de mujeres estaban cerca a la cruz. Y estaban ahí para proveer soporte, estaban ahí para proveer consuelo, estaban ahí para sufrir, para llorar, estaban ahí cerca del Señor, frente a la cruz. Pero conforme el tiempo va pasando, poco a poco se van alejando. Poco a poco ya no están tan cerca de la cruz. Poco a poco ya no están tan cerca de Jesús. ¿Te ha pasado a ti? Cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando tu matrimonio se está tambaleando, cuando pierdes a un ser querido, poco a poco, estas mujeres se van alejando. Marcos lo dice de esta manera. Esas mismas mujeres ya no estaban frente a la cruz. Ahora miraban desde lejos. Y si tú te empiezas a preguntar, ¿dónde estaban los discípulos? Bueno, Lucas dice que todos los que lo conocían miraban desde lejos. ¿Qué estaba pasando en sus mentes? Empezaron a dudar. Jesús no es el Mesías. Él no es el Salvador. Él no va a vencer al ejército romano. No vamos a reinar con Él en su reino sobre esta tierra. Es una buena persona y es conveniente que estemos aquí abrazando a su mamá. Es conveniente que estemos aquí porque es nuestro amigo. Es conveniente que estemos aquí porque Él fue bueno con nosotros. Algunos nos sanó, nos alimentó, nos cuidó, nos protegió. Pero no es conveniente ahorita estar cerca de Él. ¿Y cuántos de nosotros vivimos así? En un momento estábamos cerca, contemplando su sacrificio, celebrando su resurrección, disfrutando el poder de la resurrección en nuestra vida. Nosotros mismos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida, pero algo ha pasado y estamos lejos, muy lejos. Cuando llegó el final, todos estaban lejos. Sus corazones estaban quebrados. No solamente porque Jesús estaba sufriendo, pero porque su esperanza estaba muriendo. La esperanza de reinar con Él, la esperanza de ser libres. Al parecer todavía lo aman, al parecer no se han ido por completo, al parecer todavía están esperando el final.
Pero a estas alturas ellos ya no creen que Él es el Mesías. A estas alturas ellos están dudando que Él es el Salvador. A estas alturas ellas piensan que ya la esperanza está perdida. A estas alturas están pensando: qué tontos fuimos en creer en Él. Qué idiotas nos hemos de haber visto estarlo siguiendo y sirviendo. Va a morir. Y aquí se acaba todo. Estaban mirando desde la distancia como algunos de nosotros miramos, como algunos de nosotros observamos. Algunos de nosotros observamos a Jesús desde distancia porque no estamos seguros que verdaderamente Él es lo mejor para nuestras vidas. Pero no somos los primeros. No vamos a ser los únicos. Este grupo de mujeres lo hicieron, los discípulos lo hicieron, todos aquellos que lo conocieron lo hicieron. Pero 3 días después de su crucifixión, este mismo grupo de mujeres fue a la tumba para ungir el cuerpo del Señor, porque todavía les interesa. Para ellas todavía Jesús había sido una buena persona. Era el hijo de su amiga María. Jesús fue alguien que se preocupó por ellos. Y todos sabemos que las mujeres son más sensibles a esa clase de cosas comparadas con los hombres. Y a lo mejor ellas estaban pensando: bueno, a lo mejor sí, pues no era el Mesías, pero era una buena persona Jesús. Entonces fueron a ungir su cuerpo. Pero cuando llegaron ahí, la tumba estaba abierta. ¡Wow! Sorpresa. Y vieron a un ángel que les dijo en Marcos 16:6: no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, Él ha resucitado, está vivo. Entonces imagínate lo que experimentaron en ese momento ese grupo de mujeres. La sorpresa, la emoción, el gozo. Y por otro lado es agridulce este sentimiento, porque por otro lado la vergüenza de haber dudado de Él, de haberse alejado de Él, de dejar de considerar que lo que Él había dicho anteriormente era verdadero. Ahora ellas se dan cuenta que Jesús no solamente era un buen hombre. Ahora ellas saben que Jesús no solamente era alguien de parte de Dios que podría hacer milagros. Ahora ellas se dan cuenta que verdaderamente Jesús era el Mesías, era el Salvador. El verdadero Jesús es el Salvador. Él es el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora mira lo que sucedió después, lo que el ángel les dijo. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Van a tener un encuentro con Él. En otras palabras, por favor, vayan y díganles a aquellos que estuvieron mirando a la distancia en los momentos finales. Vayan y díganles a aquellos que estuvieron dudando acerca de Él. Vayan y díganle a Pedro, aquel que públicamente lo negó 3 veces. Vayan
vayan y díganles que Jesús está vivo, que Él ha resucitado, Él está vivo. Y no solamente está vivo, está buscando tener un encuentro con ellos porque los ama, porque aún le preocupan, porque aún está interesado por ellos, porque desea tener una cercana relación con ellos. Y aquí nos damos cuenta que Jesús todavía está en su misión. Todavía su compromiso es firme. Y Él toma los primeros pasos para ir con aquellos que estuvieron lejos, con aquellos que estuvieron dudando, con aquellos que estuvieron contemplando la idea de que tal vez nada de ello, nada acerca de Jesús era real. Ahora Jesús toma los primeros pasos para tener una relación cercana con sus discípulos y con Pedro. Así es de que dime, ¿cómo puede aplicar esto a tu vida? ¿A qué distancia estás de la cruz? ¿Qué situación te mantiene lejos? ¿Qué experiencia de vida te hace dudar? ¿Qué te mantiene actuando y tal vez viviendo como si fueras un escéptico? De la manera que el Señor Jesucristo estaba dando los primeros pasos para tener un encuentro con sus discípulos y con Pedro, Él planea hacer lo mismo con nosotros, porque nos ama. Él nos ama. Así es de que dime, ¿cómo planeas responder a esta verdad? ¿Te vas a seguir manteniendo a distancia del Jesús verdadero? ¿O finalmente vas a abrir tu corazón para tener un encuentro con Él? ¿Te vas a mantener a distancia todavía? ¿O finalmente vas a responder en fe a su invitación de venir y experimentar una relación cercana con Él? Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. ¿Estás listo para venir a Él? Pónganse de pie, por favor.